El tema de esta noche lo he titulado Cita con la muerte. Cita con la muerte es el tema de esta noche. Nosotros, los seres humanos, en la vida secular o en el diario vivir, podemos incumplir ciertas citas. De pronto con el odontólogo, de pronto con un abogado, o quizás en el colegio que nos pongan una cita. Esa cita nosotros la podemos incumplir. Pero hay una cita que ningún ser humano podrá incumplir. Y esa cita es con la muerte, alabado sea el Señor. Porque cuando esta llega, esta no pregunta por edad, esta no pregunta si eres joven, si eres viejo, si eres hombre, si eres mujer. Porque cuando la muerte llega, llega, alabado sea el Señor. En el texto que acabamos de leer, dice la palabra de Dios que de la manera como está establecida para los hombres que mueran una sola vez. Dios tuvo que establecer un día para que el hombre muriera. En Génesis capítulo 6, dice la Biblia que Dios estableció ese día para el hombre, alabado sea el Señor. Porque el hombre fue creado para que viviera eternamente. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con ese propósito, que el hombre viviera eternamente. El hombre, lo único que tenía que hacer era adorar a Dios, alabado sea el Señor. Pero leemos en Génesis capítulo 7, cómo dice la Biblia que la maldad de los hombres iba aumentando, alabado sea el Señor. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que entró el pecado al mundo y por ese pecado entró la muerte. Por esto, ahora el hombre sufriría la muerte, alabado sea el Señor. Pero dice en Génesis que la maldad de los hombres iba cada día en aumento. Y en el versículo 5 dice que a Dios le dolió haber creado al hombre. Le dolió en su corazón, alabado sea el Señor. Dios había creado todo perfecto. Si ustedes leen el capítulo, en Génesis capítulo 1, se darán cuenta que Dios todo lo creó perfecto. Pero a causa de la desobediencia de Adán y Eva, todas las cosas se trastornaron, alabado sea el Señor. En el capítulo 6 dice que la maldad de los hombres iba en aumento y Dios decide traer al hombre de la tierra, alabado sea el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En el versículo 5 le decía que Dios le dolió en su corazón crear al ser humano. De igual manera, hoy en día, a Dios también le duele cuando usted y yo le fallamos. Y más a lo que le hemos aceptado, a lo que le hemos conocido. Cada vez que usted y yo le fallamos al Señor, le producimos un dolor al Señor, alabado sea el Señor. Pisoteamos su sangre. No valoramos lo que un día Cristo hizo en la cruz del Calvario, que dice la palabra que derramó su última gota de sangre por salvarte a ti y salvarme a mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La Biblia en Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para nacer, tiempo para morir. Hay tiempo para plantar y tiempo para arrancar. Hay tiempo para amar y tiempo para odiar, dice la palabra. Pero, ¿sabían ustedes que nosotros los seres humanos para todas estas cosas tenemos tiempo? Tenemos tiempo para nuestras esposas, tenemos tiempo para nuestros esposos, tenemos tiempo para nuestros hijos, tenemos tiempo para el trabajo. Y yo hago una pregunta: ¿dónde está el tiempo para Dios? Si la Biblia dice que para todo hay tiempo. ¿Sabía ustedes que tiempo para Dios no hay? El tiempo para Dios hay que sacarlo, alabado sea el Señor. Porque muchas veces, aunque tenemos
la iglesia aquí cerca, no queremos venir ni siquiera a la iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por esto, la Biblia en Mateo 6:33 nos dice que tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos, alabado sea el Señor, y su justicia. Porque nosotros los seres humanos nos enfocamos a buscar las cosas materiales. ¿A cuántos no les gusta tener una buena nevera? ¿A cuántos no nos gusta tener un buen televisor? ¿A cuántos no nos gusta tener una buena cama? Y eso no es malo, eso no es malo, sino que muchas veces nos enfocamos en estas cosas que van a perecer, alabado sea el Señor. Por eso la Biblia nos manda que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Yo no estoy diciendo que trabajar es malo. Yo no estoy diciendo que atender al marido es malo. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que saber compartir el tiempo, alabado sea el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice la Biblia que Dios estableció ese tiempo y que el hombre iba a demorar 120 años. Y si ustedes analizan la Biblia, en los primeros 5 capítulos comienza a mencionar una serie de personajes y dicen que vivieron 800, otros vivieron 1000, los otros vivieron 1200. Pero a partir de Noé para acá, ya ustedes ven que, por ejemplo, Moisés murió de 110, que Josué murió de 100, y así. ¿Por qué? Porque Dios dijo que el hombre duraría hasta 120 años, alabado sea el Señor. La segunda parte del texto dice, y después de esto, el juicio. ¿Sabía usted que toda persona en el mundo, todo ser humano, algún día va a estar delante de Dios, dice la palabra, dándole cuenta de lo bueno y de lo malo que hagamos? La Biblia dice que seamos ricos, seamos pobres, sean grandes, sean presidentes, todo el mundo tiene que darle cuenta a Dios, alabado sea el Señor, por las cosas buenas o por las cosas malas que hayamos hecho, y a su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sigue diciendo la palabra, así también Cristo fue crucificado una vez por los pecados de muchos. Después que el hombre, Adán y Eva, pecan en el huerto de Edén, Dios diseña un plan. ¿Y cuál fue ese plan? Que Jesucristo volviera a la tierra, alabado sea el Señor, que viniera a la tierra. ¿A qué? A morir por cada uno de nosotros. Porque Dios, el hombre, había perdido esa comunión con Dios. El hombre estaba separado de Dios. Igualmente hoy en día la persona que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Puede correr, puede saltar, puede bailar, puede gritar, pero la persona que no tiene a Cristo en su corazón está muerto espiritualmente. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En 2 de Pedro 3:9 dice la Biblia que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con todo, esperando que todo el mundo se arrepienta. Dios no quiere que nadie se pierda, alabado sea el Señor. En Mateo 25:41 dice la palabra que el infierno no fue creado para el ser humano. Dice que el infierno fue creado para el demonio y sus secuaces, o sea, los demonios, alabados, para Satanás y sus demonios. Dios no quiere que ninguna persona vaya a ese lugar de tormento, porque déjeme decirle que el infierno es tan real como ese abanico que está ahí. El infierno es tan real como este micrófono, sino que como no lo vemos, por eso pensamos que no existe, pero el infierno existe, alabado sea el Señor. ¿Cuántas personas no se burlan porque nosotros predicamos que Cristo se acerca? ¿A cuántas personas no se burlan porque le decimos que Cristo viene pronto? Y en realidad, Cristo va a aparecer por segunda vez. Dice la Biblia que viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Por eso dice la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. Y este es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que estar velando y orando, alabado sea el Señor. Porque si no es de esta manera, por eso es que Satanás juega con la mente de nosotros. ¿Por qué? Porque cogemos el tiempo y nos ocupamos en otras cosas. Cuando estamos trabajando, nos levantamos temprano
pasamos trabajando todo el día, llegamos cansados, nos acostamos. ¿Y qué tiempo tenemos para orar? Alabado sea el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero ¿saben una cosa? Que Dios es misericordioso y para siempre su misericordia. Dice la Biblia, allá en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Dios entregó a su propio Hijo, a lo que más amaba. ¿Para qué? Para que muriera por ti y muriera por mí. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En Deuteronomio 30:19 también dice la Biblia que Dios puso dos caminos, el bien y el mal. Alabado sea el Señor. Pero dice la Biblia, en la segunda parte del texto, escoge el bien para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas cogen el camino equivocado. Alabado sea el Señor. Las personas toman el camino que Dios no les ha puesto. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas personas por la ambición al dinero, cuántas personas por la ambición de tener plata destruyen sus hogares, se destruyen a sí mismos? Alabado sea el Señor y a su nombre. Por eso en Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación. Solamente Jesucristo puede darnos salvación a nuestras almas. Alabado sea el Señor. Solo Jesucristo puede salvarnos. Alabado sea el Señor. Pero usted dirá, pero ¿cuántas veces yo no he escuchado eso si ya yo soy cristiano? Yo no sé por qué el Señor me puso que predicara en esta noche ese tema. Deberíamos analizarnos a ver en qué condición estamos. Alabado sea el Señor. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice la Biblia por allá en Josué capítulo 7, relata la Biblia de la historia de Acán. Ustedes de pronto han escuchado a este personaje. La Biblia dice que Dios había entregado a Josué toda la nación, había entregado toda la tierra prometida, y Josué era el que se iba a encargar de vencer aquellos territorios. Y la primera ciudad que debían tomar era Jericó. Pero antes que el pueblo de Israel entrara a Jericó, Dios da unas instrucciones. Dios dice que de ese pueblo, de lo que ellos fueran a despojar, no debían tomar nada. ¿Por qué? Porque eso eran primicias. Eso era para Dios. Y de ahí no debían coger nada. Alabado sea el Señor. Pero dice la Biblia que Acán, llevado por la avaricia, escondió un lingote de oro y escondió un manto babilónico y se lo llevó a su tienda. Alabado sea el Señor. Al día siguiente, cuando el pueblo nuevamente va a atacar otra ciudad, va a atacar otro pueblo, dicen los ancianos de la ciudad, no vaya mucha gente, vayan poquito porque ese pueblo es pequeño y no hay que fatigar toda la gente. Israel se va confiado a atacar a ese pueblo y resulta que el pueblo lo sale venciendo y le matan 36 hombres. Alabado sea el Señor. Inmediatamente Josué, como líder, como sacerdote, como líder, dice la Biblia que se postró a reclamarle a Dios que qué había pasado, que si él los había sacado del desierto para introducirlos ahí para que los mataran. Y Dios le dice, levántate. ¿Por qué te postras así? ¿Tú no ves que hay pecado en el pueblo? Alabado sea el Señor. Muchas veces Dios no le muestra a los líderes, pero sí le puede mostrar a un hermano. Alabado sea el Señor. Dios le dice a José, levántate porque Israel pecó. La Biblia dice que Acán solamente había pecado, pero Dios no dijo que Acán pecó, sino dijo el pueblo pecó. Alabado sea el Señor, porque cuando hay pecado oculto en el pueblo, Dios mira a la congregación. Alabado sea el Señor. Muchas veces Dios permite que esa persona de pronto lo confiese, pero como no le confiesa el pecado, Dios tiene que sacarlo a la luz. ¿Cuánto dan gloria a Dios y a su nombre? Dice la Biblia que Josué llamó a la tribu de Judá
Y fue llamando a los varones, hasta que Dios le dijo, es fulano de tal. Aquel hombre llega y confiesa el pecado. ¿Por qué? Porque José ya lo enfrenta, lo carea y dice, dime qué es lo que ha hecho. Y él sí reconoce en ese momento, no, sí, codicié esto y esto y esto y lo tengo bajo la tienda. ¿Sabe qué le costó a ese hombre? La muerte. Dice la Biblia que lo cogieron a él, cogieron a sus hijos y todo lo que tenía y fue quemado, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado oculto en la congregación, eso no solamente hace daño a la congregación, sino que alrededor también hace daño, alabado sea el Señor. Por eso es que David dice en el Salmo, cuando callé se envejecieron mis huesos, porque nadie me puede decir a mí que estando mal delante de Dios se puede sentir bien. ¿Por qué? Porque cada vez que se predica una palabra en contra del pecado, esa palabra la tiene que refutar. Porque si esa palabra no le refuta, entonces esa palabra no es esa persona no es de Dios. Esa persona no tiene al Espíritu Santo, alabado sea el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y a su nombre. Dice la Biblia, en la segunda parte del texto dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que les esperan. Jesús volverá por segunda vez. Jesús vendrá por segunda vez a esta tierra, pero ya no vendrá a morir por ninguno. Ya viene por un pueblo santo, alabado sea el Señor. Y hay que vivir en santidad para poder estar algún día en la presencia de Dios. Porque como le dije ahorita, sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice que la venida del Señor va a ser como abrir y cerrar de ojos. Eso va a ser en un instante. Y la Biblia no dice ni el día, ni la hora, ni la fecha, sino que dice que será como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque el Señor se va a meter de sorpresa, alabado sea el Señor. Por eso es que nos toca a cada uno de nosotros mantenernos firmes con la ayuda del Señor en santidad, buscando la presencia de Él. Porque el Señor no nos ha mandado ni parécete al pastor, ni parécete al hermano. La Biblia dice, sé santo, porque yo soy santo, alabado sea el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación. Nadie más puede darle salvación a nuestras almas, alabado sea el Señor. Solamente Jesucristo es el único que nos puede salvar. Si de pronto estamos en pecado, si de pronto le hemos fallado al Señor, ese pecado hay que hablarlo, ese pecado hay que confesarlo. En Proverbios 28 dice 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando uno está mal delante de Dios y lo confiesa, dice la Biblia que alcanzará misericordia, porque Dios es misericordioso. Y la palabra también dice que el justo caerá 7 veces y 7 veces se levantará. Pero con esto tampoco quiere decir que nosotros tenemos licencia para pecar. Alabado sea el Señor. Pongámonos en pie.